Hola, bienvenidos a este nuevo microvideo donde estudiaremos los puntos de corte con los ejes y también el signo de una función. Los puntos de corte de una función con los ejes, los puntos de la gráfica de una función y igual f de x son de la forma a f de a, con a que pertenece al dominio de la función. En la figura que tenemos aquí a la derecha, figura 2.5, se observa que la gráfica de f corta al eje de las abscisas, o sea, en el eje horizontal que se llama eje de las abscisas, que también se le puede llamar en el eje x, en los puntos menos 3,0, en el punto 1,0 y el punto 3,0. Y el eje de las ordenadas, o sea, el eje y, se corta en 0,1. Bueno, las coordenadas de los puntos que pertenecen al eje X, o sea, las abscisas, son de la forma a, 0, y las de los puntos que pertenecen al eje Y, las ordenadas, son de la forma 0,a. Los puntos de corte de la función f con el eje x se calculan resolviendo la ecuación f de x igual a 0. Puede haber más de un punto de corte de una función con el eje x, como lo vemos en el ejemplo del cual estamos hablando hace un momento. El punto de corte de la función f con el eje y es el punto 0,f0. Hay máximo un punto de corte con el eje y, ya que si no, pues f no sería una función. Signo de una función. Bueno, otro concepto importante dentro de este tema de funciones. Para representar una función es útil saber en qué intervalos la gráfica de la función va por encima o por debajo del eje x. Es decir, dónde se cumple que f de x sea mayor que 0 y dónde f de x es menor que 0. Bueno, para ello se deben señalar sobre el eje x los puntos de corte de la función con este y los puntos de discontinuidad, y a continuación estudiar el signo de la función en los distintos intervalos en que el eje queda dividido. Bueno, con este ejemplo vamos a comprender un poco más los conceptos anteriormente mencionados. El ejemplo número 1 reza de la siguiente manera: halla los puntos de corte con los ejes, o sea, tanto el eje y como el eje x, y el signo de la función f de x igual a x menos 6 sobre x menos 2. Bueno, los puntos de corte con el eje x, estos se encuentran resolviendo la ecuación f de x igual a 0, es decir, x menos 6 sobre x menos 2 igual a 0. Aquí la única solución la solución es que x va a ser igual a 6, despejando x en la anterior ecuación. Luego, el punto de corte de la función con el eje x es 6,0. El punto de corte con el eje y se calcula el valor de la función para x igual a 0, es decir, cuando x valga 0, y va a valer 3. Eso es lo que podemos entender y decir. Entonces el punto de corte de la función con el eje y es 0,3. Signo de f de x, se debe resolver la inecuación f de x mayor que 0. Vamos a continuar. Entonces, en los intervalos tenemos el primer intervalo, que es desde menos infinito hasta 2, o los x menores que 2. El segundo intervalo de 2 hasta 6, los x mayores que 2 y menores que 6, y el tercer y último intervalo, los x mayores que 6 o de 6 hasta infinito. ¿Y cuál va a ser el signo? Entonces,
f de 0 va a ser igual a menos, dividido menos, que vamos a obtener como resultado positivo, por lo tanto f de x va a ser mayor que 0. O sea, la gráfica de f de x está por encima del eje x en el intervalo menos infinito 2. Aquí evaluamos y hacemos también lo mismo en los siguientes dos intervalos. Aquí, en el segundo intervalo, el análisis es que la gráfica de f de x está por debajo del eje x en el intervalo 2,6 y en el tercer intervalo la gráfica de f de x está por encima del eje x en el intervalo 6 hasta infinito. Bueno, aquí tenemos la gráfica de esta función. Bueno, nos veremos en un próximo video. Que Dios nos bendiga.